Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Hoy vamos a viajar juntos por el 12º capítulo del Tanya, en el cual se cierra, no se cierra, pero entramos a la recta final de un tema que se va desarrollando desde el comienzo del Tanya, que es qué tipo de personas se supone que tenemos que ser. Porque el Tanya empieza con el juramento que le hacen al alma. El alma le hacen jurar antes de nacer que sea un tzadik y que no sea un rasha. Y aún si todo el mundo te dice que eres un tzadik, vos considerate que sos un rasha. Y empezamos, el Alter Rebbe desarrolla todo ese tema, qué significa tzadik, qué significa rasha, qué quiere decir de que uno tiene que ser tzadik y pensar que es un rasha. Y llegamos a los últimos dos capítulos, capítulo 10 y capítulo 11, a definir qué son tzadikim y qué son reshayim. Pero para entender esto, primero el Alter Rebbe desarrolló el concepto que cada uno tiene dos almas. El alma divina, el alma animal, sus respectivas características y naturalezas y necesidades y poderes, interiores, vestimentas. Y llegó a la conclusión de que el tzadik es uno cuya alma divina domina y el tzadik es uno cuya alma animal predomina. Y ahora vamos a ver en cuanto a lo que es el Benoni. El Benoni es el personaje, es el nivel, Benoni significa intermedio, o sea que vendría a ser alguien entre tzadik y rasha, pero ya descartó al principio de Tanya que un Benoni sea una persona de mitad mitzvot, mitad pecados, ¿no? Entonces aquí vamos a ver de que no se trata de juzgar a la persona en base a lo que hace, sino en base a lo que es y en base a su condición interior, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, como dijimos, el tzadik es una persona que el mal le repugna. Eso es un tzadik perfecto. El tzadik imperfecto es uno que no le repugna el mal, pero no se le ocurre hacerlo. El rasha imperfecto es una persona que el mal llega a encontrar su expresión más o menos. Hay muchos niveles en eso. El rasha completo es uno que solamente hace el mal, nunca tiene ni siquiera remordimiento por el mal que hace, ¿no? Eso es el nivel máximo de rasha, insensible total hacia lo divino. Aún así tiene una neshama latente, digamos, tiene esa dimensión divina latente. Y ahora llegamos al capítulo 12, donde explica lo que es el Benoni, donde explica el nivel al cual todos podemos aspirar y qué es lo que se espera de todos nosotros, o la mayoría. Hay algunos que pueden aspirar a un nivel de tzadik, pero eso no es lo que se supone que tenemos que hacer, y, lo que sí es lo que vamos a hacer a ver en este capítulo. Seguimos, o mejor dicho, empezamos. פרק י"ב, capítulo 12. והבינוני, y el Benoni, הוא es aquel שלעולם אין הרע גובר כל כך, es una persona que el mal que tiene no llega a predominar tanto al punto לכבוש את העיר קטנה para conquistar a la pequeña ciudad, להתלבש בגוף. La pequeña ciudad es un eufemismo que se refiere al cuerpo de uno. Entonces, el Benoni, el mal, nunca llega a conquistar la pequeña ciudad, להתלבש בגוף, a vestirse en el cuerpo, להחטיאו, para hacerlo pecar. O sea, nunca llega a tener ninguna influencia práctica. דהיינו sea ששלושת לבושי נפש הבהמית. O sea, que las tres vestimentas del alma animal, que son, שהי מחשבה, דיבור ומעשה, que son el pensamiento, el habla y la acción, que eso lo denomina vestimentas del alma, shemitzal haklipa, o sea, los pensamientos, el habla y la acción, que son las vestimentas, shemitzal haklipa, que son las vestimentas del lado
cáscara, del lado negativo, en govrim bo nefesh elokit, no llegan a predominar, no llegan a vencer al alma divina, lehitlabesh beguf, para llegar a vestirse, llegar a expresarse en el cuerpo, bemoach u bepe, en la mente o en la boca, u beshar ramach ivarim, o en los demás 248 órganos, lehachtiam u letamam chas v'shalom, para hacerlos pecar o hacerlos o impurificarlos, Dios nos libre. Rak, nada más que shlosha levushei nefesh elokit, solamente las tres vestimentas del alma divina, heim levadam mitlapshim beguf, son solamente las vestimentas del alma divina, que son los pensamientos del alma divina, las palabras del alma divina y las acciones del alma divina, son los únicos que se manifiestan en el cuerpo. Shei machshava dibur u'maseh shetiag mitzvot haTorah, que son los pensamiento, el habla y la acción de las 613 mitzvot de la Torah. Es lo único que llega a expresarse a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, a través de sus acciones. No piensa, no dice y no hace nada que no concuerde con las 613 mitzvot. Velo avar aviram miyamav, y no transgredió una transgresión nunca en su vida, velo yavor leolam, y tampoco va a transgredir nunca en su vida, velo nikra alav shem rasha afilu sha'a achat verega achat kol yamav, y no se le puede aplicar el título rasha o malo transgresor afilu sha'a achat, ni siquiera un instante, sha'a achat verega achat kol yamav, toda su vida. Entonces, eso es el Benoni. El Benoni, en definitiva, es una persona que en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones nunca transgrede los preceptos de la Torah. Hace lo que debe, dice lo que debe, piensa lo que debe, no piensa lo que no debe, no dice lo que no debe y no hace lo que no debe, de acuerdo a la Torah. Y nunca lo hizo. Ahora la pregunta es, si una persona pecó, ¿no puede llegar a ser un Benoni? Lo que pasa es de que la idea es que uno puede llegar al nivel de Benoni, que de acuerdo a ese nivel, en la realidad en la cual se encuentra, nunca hubiera pecado. O sea, de que pecó porque no estaba en ese nivel. Pero cuando uno llega al nivel de Benoni, es de que pecar está fuera de consideración. No es de estar contento que pecó y bueno, y ahora hace otra cosa en su vida. Sino que llega a un punto donde, desde el punto de vista, desde la perspectiva de su nivel en este momento, el pecado es una cosa fuera de consideración, tanto en el pasado como en el futuro. No solamente en ese momento preciso. Entonces, ¿por qué no es un tzadik? Eso parece un tzadik. Y aquí el Alter Rebbe nos explica una cosa maravillosa. Y es de que hay una diferencia entre el pensamiento, habla y acción y las ideas y sentimientos. Hay diferencia en lo que se llaman vestimentas, que es el pensamiento, habla y acción, y lo que son los poderes interiores, que es el intelecto y los sentimientos. Solamente para recalcar qué diferencia hay entre intelecto y pensamiento, uno puede pensar que 2 más 2 son 5. Yo lo estoy diciendo, ustedes lo están pensando. No podemos entenderlo que así sea, pero sí podemos pensarlo. Porque pensamiento es algo externo, superficial. Uno puede pensar algo que no es real. No puede entender algo que no sea real. Entonces, digamos, el intelecto es la comprensión. El pensamiento es el pensamiento. Uno puede pensar algo que no entiende, por ejemplo. Y lo mismo es en cuanto a los sentimientos. O sea, los sentimientos. Vamos a ver. Si yo le ofrezco a una persona que coma una comida que no le gusta, a cambio de $100,000, lo puede hacer. Una comida que le da asco, a cambio de $100,000, es capaz de comerlo. Pero si yo le ofrezco $100 millones para que le guste esa comida, imposible que le guste, a cambio del dinero.
porque el sentimiento es una cosa interna que no se cambia fácilmente. Uno puede dominar la acción, no puede dominar el sentimiento. Entonces, el tema acá, lo que queremos ver, lo que vamos a ver, es de que el Benoni es una persona que controla el pensamiento, el habla y la acción, a pesar de que sus sentimientos son algo fuera de su control. Uno puede querer robar, pero eso no importa siempre y cuando no roba. Entonces el Benoni, lo importante del Benoni es el control de sus pensamientos, el habla y la acción, que son las tres vestimentas, por más de que internamente puede tener todas las ganas del mundo de hacer algo negativo. Pero eso no le cambia el estatus de Benoni. Si no tendría ganas de hacer nada malo, sería ya un tzadik. Y a uno le juzga no por lo que quiere hacer, sino por lo que hace. Y después el Tanya va a explicar, o sea, de que justamente Dios nos crea con ganas de hacer cosas negativas para que tengamos el mérito de dominar los instintos, porque si no tendríamos ganas de hacer nada negativo, no tendría ninguna gracia, ningún mérito en nuestro comportamiento. Ok, entonces hasta ahí llegamos de que el Benoni es una persona cuyos pensamientos, palabras y acciones están 100% en consonancia con la Torah. Pero, ¿dónde está el pero? Achmehut viatzmut nefesh elokit, pero la esencia del alma divina, Shehin ese bechinoteja, que son los 10 poderes, 3 poderes intelectuales y 7 poderes emocionales, lo lahen levadan hamelucha vememshala be'ir ktana, no tienen la exclusividad del dominio en la pequeña ciudad que es el hombre, que imbitimos humanim, solamente en momentos específicos, momentos especiales, como, por ejemplo, Beshat Kriyat Shema Utfila, cuando uno dice Shema Israel, o uno hace tefilá, ¿sí? Que son momentos, o sea, si no solamente lo dices, sino está compenetrado con lo que está diciendo, que Kriyat Shema es la declaración máxima de la fe judía. Y cuando uno dice Kriyat Shema, tiene que visualizar que está dando su vida para ese credo. Y tefilá, cuando uno está parado como un serviente frente a Dios, o sea que es el punto máximo, es el ápice de la tefilá. La tefilá en general se compara con una escalera, la escalera de Jacob que vio en el sueño. Se explica que eso representa también a la tefilá, que uno empieza en un escalón y la tefilá llega a su punto máximo en la mirada, donde uno está frente a Dios. Entonces, cuando uno acompaña la dinámica de la tefilá, y en este momento de Shema y la mirá, Shishat Mochin de Gadlut Lemala, que es el momento de mente expandida arriba, porque el Kriyat Shema, decir el Shema tiene su hora límite en el día. Decir la tefilá también tiene su hora límite en el día. Y sabemos de que todos los horarios relacionados con las mitzvot es porque en ese horario hay determinada energía divina. Y las mitzvot que hacemos en ese momento captan esa energía, ¿no? Es como si uno lee el catálogo de programas de cable, ¿no? De televisión, de audio. Entonces ahí lee en qué horario hay qué programa y también por medio de cuál canal lo puede captar. Ahora, si pone el canal fuera de horario, no va a captar. Si pone otro canal en el horario, no lo va a captar. Tiene que poner el canal en el horario. Y así pasa también con las mitzvot. En cada horario, en cada día, hay cierta energía de que si uno prende su captor, lo va a captar. Entonces en Rosh Hashanah tiene su onda, Simchat Torah tiene su onda, Sukkot tiene su onda. Si uno entra en la Sukkah, en Sukkot, se conecta con determinada energía divina muy elevada. Si entra en Sukkot en medio de diciembre, no va a pasar nada, solo va a evitar quemarse en el sol. Pero, y así en los horarios también. Hasta cierto horario hay la mitzvah de decir el Shema, porque si uno dice el Shema en ese horario, eso capta esa energía divina que se manifiesta en este momento. Que esa energía divina se llama Mochin de Gadlut, o sea,
intelecto grande, que puede significar o el intelecto maduro, a diferencia del intelecto infantil, o una conciencia expandida, a diferencia de una conciencia contraída. Entonces, en el momento de decir Shema, cuando uno tiene la posibilidad, a través de decir Shema, de conectarse con ese nivel de conciencia expandido, וגם למטה שעת הכושר לכל אדם שאז מקשר חב"ד שלו להשם. O sea, cuando uno dice el Shema y dice la tefilá, es un momento para conectar su mente con Dios, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, para profundizar su conciencia en la grandeza de Hashem, ולעורר את האהבה כרשפי אש, y a través de eso despertar el amor como fuego en el ventrículo derecho שבליבו de su corazón, ודווקא בו בקיום התורה מצוותיה, para unirse, conectarse con Dios a través del estudio de Torah y cumplimiento de las mitzvot, me'ahava, por medio del amor, porque uno también puede cumplir con las mitzvot por temor. Hay distintos niveles de temor, como hablamos en otro momento: temor al castigo, o un nivel superior es temor a afectar el vínculo, otro nivel superior es temor a agredir a quien nos mandó a cumplir con determinadas leyes. Si no las cumplimos, lo estamos agrediendo, atentando contra su autoridad. Pero uno puede cumplir también por amor, porque quiere conectarse, no porque tiene miedo de las consecuencias, por más sublimes que sean, sino porque está motivado a conectarse, y la manera de conectarse con Dios es a través de estudiar la Torah y cumplir con las mitzvot. Sí, entonces, Shezeu Ha'inyan Muvar B'Kriyat Shema, que eso es todo el tema que está explicado en el Shema, ¿no? V'ahavta et Hashem Elokecha, amarás a Dios tu Dios, y está ahí también Vishinantam levanecha v'dibarta bam, de que enseñes la Torah a tus hijos, que ese es todo el tema de Kriyat Shema, de Oraita, de que la obligación de decir el Shema de origen bíblico, que tenemos la obligación de decir el Shema una vez de mañana y otra vez de noche, Ubirchotea shelefanea lacharea Shem de Rabbanan, y las bendiciones del Kriyat Shema, que decimos previo a la lectura del Shema y posterior a la lectura del Shema, que esas bendiciones fueron instituidas por los sabios, como para entrar en el ambiente, o sea, tener el precalentamiento para poder conectarnos realmente con Shema. Son la preparación para poder cumplir con la mitzvah de Kriyat Shema, como corresponde, como se explica en otro lado. Entonces, cuando una persona está en el momento de Kriyat Shema y dice el Shema como corresponde, pensando en el contenido de las bendiciones previas al Shema, donde habla de los ángeles, cómo están todos subyugados a Dios y están todos en un éxtasis, y todo lo que nos va preparando para cuando decimos el Shema, que sea una expresión de una conexión muy profunda nuestra, con un amor profundo hacia Dios. ¿Qué pasa en este momento? En este momento, el mal que está en el ventrículo izquierdo, en este momento, que uno está totalmente compenetrado, intelectualmente, emocionalmente, con el amor a Hashem, el amor hacia otras cosas queda totalmente marchitado y aplastado y anulado. En ese momento, cuando está ahí, uno tiene la sensación como si fuera un tzadik. El mal que tiene es teórico, abstracto, ni se manifiesta. Aval, pero, achar hatfila, después que termina la tfila, cuando se le va esa mente expandida y esa conexión intelectual, emocional, ¿qué pasa ahí? Ahí el mal vuelve a despertarse, ahí vuelve, ahí el mal, el instinto mal, al no tener la contrapesa que lo desplaza, que lo aplasta,
entonces ahí vuelve con todos sus deseos para tener deseos por todos los placeres de este mundo físico. En el momento de Kriyat Shema Tefillah, uno está en otra, y entonces ahí la atracción del mundo físico no tiene lugar, o sea, está totalmente fuera de foco, ¿no? Pero después que termina la tefilá, ahí es de que ese lado de su ser levanta la cabeza y se despierta y dice, opa, aquí estoy. Entonces, ¿qué pasa? רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, pero siendo de que él no tiene el dominio exclusivo sobre la ciudad, no יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, entonces no puede expresar su deseo del potencial a la práctica, להתלבש באיברי הגוף, para vestirse en los órganos del cuerpo, במעשה דיבור ומחשבה ממש, en la acción, en el habla o en el pensamiento mismo, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, para profundizar su pensamiento en los placeres de este mundo físico, איך למלא תאוות ליבו, cómo llegar a saciar y satisfacer los deseos de su corazón, porque que המוח שליט על הלב בתולדתו, porque la mente domina al corazón por naturaleza, וטבע יצירתו, y la manera como Dios lo creó. שכך נוצר האדם בתולדתו, porque así es como el hombre fue criado desde la fábrica, viene ya así. שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו, porque cada persona puede, con la voluntad en su mente, להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, puede dominar el deseo que tiene su corazón, שלא למלא משאלות ליבו, no cumplir con los deseos de su corazón, במעשה דיבור ומחשבה, en la acción, en el habla o en el pensamiento. O sea, si uno quiere dominar su instinto, puede. El tema es si quiere, pero si quiere, puede. ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, y uno puede distraerse totalmente de los deseos de su corazón, porque uno puede pensar solamente una cosa a la vez. Entonces, si en vez de permitir que su pensamiento dé lugar a que el deseo hacia lo físico ocupe su pensamiento, si quiere evitarlo, es simple, ocupa la mente con otro pensamiento y ahí no hay lugar para estos pensamientos. Pero tiene que querer hacerlo. Entonces puede desviar su conciencia legamre, metavot libo, puede distraerse totalmente de lo que está pensando en este momento, puede obligar sus pensamientos a pensar en otra cosa y dejar atrás el deseo hacia lo negativo. Y especialmente cuando no es simplemente cambiar de un deseo a otro deseo, sino cuando es de cambiar sus pensamientos de pensar en cosas materiales para desviarlos a que piensen en cosas espirituales, no sagradas, ¿no? Ahí especialmente tiene la capacidad de hacerlo, como está escrito en Eclesiastes, vi que hay, dice el rey Salomón, hay una ventaja, hay una superioridad a la sabiduría en relación a la necedad, como la superioridad que tiene la luz en relación a la oscuridad. Estoy estudiando acá la segunda parte del capítulo. ¿Qué quiere decir de que lo que dice el rey Salomón, que vio que hay una ventaja a la sabiduría en relación a la necedad, parecido a la ventaja que la luz tiene en relación a la oscuridad?
O sea, porque hace falta un ejemplo para esto. Cualquiera entiende que sabiduría es superior a la necedad, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que tener un ejemplo? Dice Pirush, que así como la luz tiene un dominio sobre la oscuridad, porque un poquito de luz física desplaza mucha oscuridad, uno no tiene que hacer algo para activamente desplazar la oscuridad. Alcanza a comprender un poquito de luz y la oscuridad se va automáticamente. Del mismo modo, lo mismo pasa, es la dinámica entre la sabiduría y la necedad, de que una persona que tiene la necedad de la cáscara en su ventrículo izquierdo, o sea, su atracción por cuestiones materiales, entonces mucha necedad de ese tipo se desplaza, o sea, por la sabiduría del alma divina, que se manifiesta en el cerebro, que tiene el deseo de dominar exclusivamente sobre la ciudad, y vestirse en las tres vestimentas que dijimos, pensamiento, habla y acción, en todo el cuerpo, en todos los órganos, como dijimos anteriormente, ¿no? Como explica acá, que son el pensamiento, el habla, la acción, Tariag mitzvot Torah, canal de las 613 mitzvot. Entonces lo que pasa es así, siendo de que el deseo de hacer el mal es algo que viene por torpeza, como dice en los paréntesis que salteamos acá, que mamar razal, como dicen nuestros sabios, ¿no? De que se dice de que una persona solamente transgrede cuando está poseído por un espíritu de torpeza. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio haría algo en contra de su bienestar. Hay una halajá de que si yo le entrego un chivo a un amigo para que me lo cuide, y él lo dejó en su patio, dejó la puerta abierta, y el chivo se escapó, él es responsable de devolverme el chivo un valor monetario equivalente. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la naturaleza de un chivo es escaparse, y si el hombre dejó abierta la puerta, fue negligente en la responsabilidad que había asumido, entonces lo tiene que pagar. Pero ¿qué pasa si yo le di un chivo para que me lo cuida, y él lo tiene en su patio y decidió hacer una chorizada? Ahí prendió el fuego y tiene todos los chorizos puestos ahí, y el chivo saltó adentro del fuego, se quemó y murió. ¿Tiene que pagar daños y perjuicios al dueño del chivo por no cuidar bien el chivo? No tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque ningún animal tiene la tendencia de saltar al fuego. Hasta el animal huye del peligro. Entonces uno no tiene por qué sospechar que le dieron un chivo loco para cuidar. Él toma las medidas para proteger y cuidar un chivo normal. Entonces, siendo de que nuestra vitalidad y nuestra vida viene de la Torah y las mitzvot, ¿cómo es que una persona va a atentar en contra de su fuente de vida? Es solamente si en este momento no está en su sano juicio. Imaginémonos una persona que está colgado de una cuerda y abajo hay un abismo. Y si él, o sea, toda su vida depende de esa cuerda de la cual está colgado, ¿se le ocurre a alguien que vaya a cortar esa cuerda? Obviamente que no. Ahora, nuestra neshama es como esa cuerda. Nuestra neshama es una cuerda compuesta de 613 hilos. Cada mitzvah que hacemos, hay 613 mitzvot. Cada mitzvah que hacemos fortifica uno de estos hilos, que es nuestra conexión con Hashem. Y cada transgresión que hacemos debilita, corta uno de estos hilos. ¿Quién en su sano juicio cortaría algún hilo de esa cuerda de la cual depende su vitalidad, su vida?
Entonces, eso es lo que está diciendo, de que la tendencia que uno tiene para hacer algo que va en contra de la Torah y mitzvot es algo totalmente irracional, es algo torpe, inconsciente, que lo hace por su inconsciencia, no está consciente de lo que está haciendo. Entonces, si llega a tener conciencia, obviamente con esa conciencia puede dominar mucha inconsciencia. Cuando una persona llega a estar consciente de lo que está haciendo y las ramificaciones de las consecuencias de sus acciones, ahí cambia mucho sus ganas de hacer algo que se acaba de enterar que va en contra de su beneficio. Yo pensó antes que era algo impresionantemente bueno. Entonces, por eso dice de que la sabiduría en relación a la necedad es como la luz y la oscuridad, que así como un poquito de luz automáticamente rechaza la oscuridad, lo mismo pasa con la luz del alma divina en relación a la oscuridad del alma animal. Yafa Piquen. Ok, entonces, ¿qué pasa con este Benoni? Está bien, su alma divina se despertó y ahí irradia luz, desplazó a su alma animal y entonces ahora es un tzadik. ¿Por qué se llama Benoni? Entonces dice el Alter Rebbe, Rafa Piqué, no obstante, no nikra tzadik klal, no se llama tzadik para nada, aunque su alma divina se manifiesta y desplaza al alma animal como la luz que desplaza la oscuridad. ¿Por qué no se llaman tzadik? Porque esa ventaja que tiene la luz de su alma divina a la choshech v'sichlut shel haklipa hanitchem meile sobre la oscuridad y torpeza de la cáscara que se desplaza en forma automática, eino ela b'shlosha livushei hanal, es solamente en las tres vestimentas del pensamiento, el habla, la acción, velo bemehuta v'atzmuta al mehuta v'atzmuta shel haklipa, pero no afecta, no desplaza la esencia del alma animal. Como dijimos antes, yo le puedo seducir a uno para que coma una comida que detesta. No le gusta determinada comida, le puedo seducir, le doy $100,000 para que lo coma y lo puede llegar a comer. No le puedo seducir para que quiera la comida que detesta. Esto ya no puedo lograr. O sea, puedo comerla aunque lo deteste, pero no lo puedo querer si lo detesta. Entonces lo que dice acá es así, el alma divina puede con su revelación afectar a la persona para que no piense, diga o haga lo que no debe, o para que piense, diga y haga lo que debe, pero no puede cambiar que no quiera hacer lo que quiere hacer negativamente. Porque la esencia del alma animal, de la cáscara que se manifiesta en el ventrículo izquierdo, no se desplazó para nada de su lugar en el Benoni, acharat filah, después de la tefilá. O sea, durante la tefilá, cuando uno tiene el amor a Dios a pleno, ahí no hay lugar para que el alma animal se exprese. Pero el Benoni, después que terminó su tefilá, después que terminó esa conexión tan profunda con Hashem, ahí, cuando el alma divina deja de tener esa intensidad, entonces ahí, o sea, después de que se le va ese amor tan intenso, lo que le queda es el amor latente, que es el amor natural que el alma divina tiene, no el amor manifiesto que uno tiene en un momento de Kriyat Shema y Tfilah, como se va a explicar más adelante. Entonces, siendo de que después de la Tfilah ese amor revelado vuelve a ocultarse y lo que queda es el amor oculto, el amor latente, ahí es cuando
la torpeza del torpe malo, o sea, del instinto negativo, puede ahí revelarse en el ventrículo izquierdo, para desear para todos los placeres de este mundo físico. Habíamos dicho en el capítulo 10 del Tanya que el tzadik es uno que los placeres físicos le dan asco, pero uno que no es un tzadik, los placeres físicos no le dan asco. Al contrario, lo atraen. Entonces, después de la tefilá, ahí ya el instinto negativo, el instinto animal, empieza a manifestarse y quiere todo lo deseable desde el punto de vista material y físico, terrenal. Ben beheter, ben bisur chas v'shalom. Tanto los placeres permitidos como también los placeres prohibidos. Dios nos libra. Kilu lo itpalel klal. Como si no hubiese hecho tefilá. Terminó tefilá y ahí el indio se despierta de vuelta. Ahora, lo que pasa es, ela shebedavar isur, algo prohibido, cuando se trata del deseo que puede tener por algo prohibido, no se le ocurre pensar en hacerlo. Dice, está muy lindo ese cheeseburger McDonald's, mira qué lindo que es. No se le ocurre ir y comprarlo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí puede pasar es pensar en lo agradable que sería, no que él piensa realmente hacerlo, sin los pensamientos del pecado, que en cierta forma son peores que el pecado en sí, porque pensar en el pecado contamina el pensamiento de uno, que eso es algo mucho más refinado que la acción. La acción es algo más externo, pero el pensar en algo lo afecta de una forma más profunda. Entonces los pensamientos y lo que pasa es que los pensamientos lo pueden distraer de estudio de Torah y de su tefilá, lo que se llama machshavot zarot, pensamientos ajenos, extraños. Y como dicen nuestros sabios, hay tres cosas, tres pecados, de los cuales uno no se salva todos los días. O mejor dicho, todos los días de alguna manera cae en eso. Hirhur Avirá, el pensamiento, entretener los pensamientos de una Avirá, V'iyun Tfilá y tener la kavaná en la Tfilá como corresponde, etc. Lo tercero, si no me equivoco, es Lashon Hara, que uno siempre de alguna cosa cae en eso. Entonces, ¿para qué se vio la Tfilá entonces? ¿Para qué se vio la Tfilá? Si hace tefilá y despertó todo su neshama y tenía ese amor impresionante hacia Dios, después terminó la tefilá y se le va ese sentimiento y ahora de vuelta tiene toda la seducción para cosas negativas. ¿Para qué sirvió entonces? Solo un escape momentáneo. Sino para qué sirve la marca, la huella en la mente, Virat Hashem, de Avato, y el temor a Dios, y su amor, Hamesuteret Bechalal Hayemani, que está oculto en el ventrículo derecho. ¿Para qué sirve? Sirve Litgaber Velishlot ala Rahaze, o sea, para dominar ese instinto al mal. O sea, la tefilá no ayuda a que no se le despierte las ganas para hacer el mal. Lo que le ayuda a la tefilá correcta, lo que le ayuda toda la experiencia intensa que tuvo mientras hizo tefilá, es para que tenga la fuerza, las ganas y la fuerza de dominar el instinto negativo. Para que no pueda dominar a la ciudad, para poder traer para afuera, para poder manifestar, plasmar su deseo del potencial a la práctica, para vestirse, para expresarse en los órganos del cuerpo. Ni siquiera en su mente, seguir pensando en el mal, o sea, de que el efecto de la tefilá es que cuando después de la tefilá le surge la idea de pensar en algo negativo, tiene el dominio y el control para no pensar, no seguir pensando.
o sea, en la shlita memshala, o sea, al que el alma animal no tenga la fuerza, la chas v'shalom, para pensar, Dios nos dice, birtzono shebemachó, con la voluntad en su mente, shekabel beratzon chas v'shalom, para aceptar voluntariamente, hilhur ze hara, ese pensamiento malo, haole melav malev lemoach kanal, lo que surge en forma automática, uno no lo puede controlar. Eso es el Benoni, que terminó la tefilá, y ahí Yetzer Hara otra vez quiere hacer algo y dispara el pensamiento. El miyad baliato lesham, pero apenas ese pensamiento, ese deseo de hacer el mal, llegue a la mente, al pensamiento, dojeo b'shtei yadayim, lo rechaza con las dos manos, umesiach dato miyad sheniskar shehu hirhura, apenas se concientiza que está pensando en algo que no debería pensar, entonces lo expulsa de su mente y distrae sus pensamientos hacia algo positivo, y no lo acepta voluntariamente, conscientemente, afilo leharer bo beratzon, o sea, ni siquiera seguir pensando, entreteniendo la idea. Y ni hablar que ni se le ocurre pensar en la consideración de realmente llevarlo a cabo. Ese pensamiento de una transgresión de la Torah. O afilo de dar verbo. Y ni siquiera hablar del tema. Porque el que piensa voluntariamente en una aveira, en ese momento está considerado un rasha. Benoni no rasha filoshahat leolam. Y un Benoni no es un rasha ni siquiera un instante, nunca. Entonces, eso es la idea, de que el Benoni es una persona que tiene el mismo Yetzer Hara que el rasha. La diferencia está de que no tiene ningún control, ningún efecto, o sea, ningún dominio sobre el comportamiento del Benoni. Que apenas surge el deseo de hacer algo prohibido, lo expulsa y distrae los pensamientos y no entretiene el pensamiento ni un instante. Y eso está en control de cada uno de hacer. Uno no puede controlar que no quiere hacer algo, pero puede controlar si va a pensar en eso o no va a pensar en eso. Hasta ahora hablamos en pecados y cosas que tienen que ver para con Dios, pero lo mismo pasa en lo que tiene que ver para con el prójimo. Así también en cuanto a lo que tiene que ver con el prójimo. Apenas surge del corazón a la mente algún rencor o algún odio, o quina, o algún envidia, o cas, o enojo, o quepedad, o molestia, vedomehen, o algo parecido para con el prójimo, no me cablan klal bemocho bertzono, no los acepta para nada en su mente y en su voluntad, viaderab, al contrario, Hamoach shalit, la mente domina, umoshel beruach shebelibo, la mente tiene el poder de dominar en forma autocrática en el espíritu de su corazón, la sota hepech mamash, para hacer todo lo contrario. Si una persona odia a otra persona, uno tiene el poder de tratarle a la otra persona como si fuera su mejor amigo. Litnaheg im chaviro bimidat chesed v'chiva yitera mudatlo. O sea, para comportarse con su amigo, con el atributo de bondad, sí, con bondad y un cariño expresada, lisbol mimeno ad ktsei ha'acharon, para soportar de él hasta el último extremo. Velo lichos chas v'shalom, no enojarse con él, vegam shelo leshalem lo que lo chas v'shalom, y tampoco hacer con él lo que, o sea, comportarse con él con la misma moneda. El aderab, sino lo contrario, ligmol chayavim tovot, para brindar
a los ofensores con bondad, que Moshe Katuv Bezoar, como dice en el Zohar, Lilmod mi Yosef y Mechav, para aprender de Yosef y sus hermanos. Justo esta semana estudiamos toda la historia de Yosef y sus hermanos, como los hermanos de Yosef lo envidiaban, lo odiaban y lo vendieron como esclavo, lo querían matar, toda la historia que todos sabemos de Yosef. Al final de la historia, ¿qué hizo Yosef con sus hermanos? Nada. Los trató bien y entendió y les dijo por qué. ¿Por qué? Porque dijo, todo lo que ustedes hicieron no es lo que determinó lo que pasó. Lo que determinó lo que pasó conmigo es que Dios tuvo su plan. Ustedes fueron nada más que instrumentos en el plan divino. No tengo por qué enojarme con ustedes. O sea, de que obviamente si alguien va y te insulta, te enojas. Uno es fácil que se enoje con otra persona, ¿no? Pero cuando lo piensa de que no fue la otra persona que hizo algo malo contra mí. Eso hablamos en otra ocasión, de que uno para enojarse se enoja cuando entiende algo con tres componentes, que fulano hizo algo malo contra mí. Ahora, si fulano hizo algo bueno contra mí, para mí no me voy a enojar. Si hizo algo malo con otro, no me enoja. Si no fue él quien lo hizo, no me enojo. Entonces, cuando una persona puede entender de que no es fulano que hizo algo malo contra mí, sino que es Dios que hizo algo bueno para mí, aunque yo no lo entienda en este momento, porque es bueno para mí, entonces eso evita que me enoje. De todos modos, lo que está diciendo acá es de que uno puede controlar sus sentimientos, ¿no? O por lo menos puede controlar que sus sentimientos no lleguen a expresarse, que por más que está enojado con otro, que no se comporte con el otro como correspondería si realmente merecería el enojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en este capítulo? Tenemos en este capítulo de que lo que es el Benoni. El Benoni es una persona que tiene los mismos deseos que tiene el Rasha, tiene momentos en los cuales está totalmente desplazado a estos sentimientos, pero apenas termina estos momentos especiales, vuelve el sentimiento, pero el Benoni tiene el poder de dominar a los sentimientos para que no lleguen a plasmarse, no lleguen a expresarse, no lleguen a manifestarse en el cuerpo, en los pensamientos, en el habla y la acción. Después van a explicar en los propios capítulos, ¿no? O sea, más detalles sobre este personaje Benoni y cómo cada persona puede llegar a ser Benoni, los distintos niveles de Benoni, ¿no? Y digamos cómo son los sentimientos, cómo logra uno, si uno necesariamente tiene que lograr el amor a Dios o si puede servir a Dios y ser un Benoni aunque no tenga los sentimientos de amor y temor a Dios totalmente desarrollados. Y bueno, de aquí en más los próximos capítulos va a hablar sobre los distintos aspectos de Benoni, que es en definitiva el modelo de persona al cual uno puede aspirar a llegar. Si hay alguna pregunta. Bueno, la pregunta en cuanto a lo que preguntó Denis, de que dice de que el Talmud dice lo que se enoja es como si adorara ídolos. ¿Por qué decimos eso? Entonces sí, porque explica eso en el Tanya también, que uno que se enoja con alguien es porque atribuye el sufrimiento que uno recibió a la persona. Está implicando que hay una fuerza en el mundo fuera de Dios. Si estaría, entonces eso es una especie de idolatría. Si estaría consciente de que es Dios que maneja el mundo y de que no pasa nada en el mundo sin que Dios lo defina así, entonces no se enojaría, entendería que es todo para su beneficio. Muy bien, hasta aquí llegamos. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Aprovecho para agradecer a Benzi todo su esfuerzo que hace para que este programa y este proyecto siga hacia adelante. Hoy llegamos, es un punto muy importante para mí, porque cuando estuvimos en la yeshiva
una de las cosas que todos teníamos que saber de memoria era justamente los primeros 12 capítulos del Tanya más la introducción, que es algo que el Rebbe anterior Friedrich había pedido de los alumnos de la Yeshiva y de cualquier judío que sepa esos 12 capítulos que son, digamos, el fundamento del Tanya. Y bueno, cuando era más joven llegué a esa meta y tiene un valor nostálgico haber cumplido en este shiur nuevamente los primeros 12 capítulos del Tanya. Así que muy bien, que tengan un lindo día. Denis, Erika, Iván, José, Josh, Luis, Moshe David, Zev y Miriam, gracias por acompañarnos y esperemos que el próximo shiur será desde Jerusalén junto a Moshiach.